Buenas tardes, mis hermanos de la Iglesia del Sembrador. Vamos a seguir con nuestro discipulado y estamos viendo qué es el pecado y algunas consecuencias del pecado. Durante todas estas semanas hemos visto las consecuencias del pecado y el día de hoy nos toca ver si el pecado nos condena. Para esto le voy a invitar a que podamos leer en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 12. Dice así su palabra: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Si bien aquí en el libro de Santiago vemos un tipo de condenación, me refiero me refiero al por qué es esta condenación, y es porque no tenemos que jurar, dice su palabra, ni por el cielo ni por la tierra, sino que nuestra palabra valga, para que nuestra palabra, si nosotros podemos decir, yo juro o yo prometo que hoy día almorcé, que hoy día fui a trabajar, que hoy día cuidé a los niños. Yo puedo ver y hacer lo que ya hice, ya jurar por lo que ya hice, pero yo el día de mañana no lo sé. Yo no le puedo jurar a usted que el día de mañana voy a almorzar, que el día de mañana voy a tener vida, voy a tener salud. Entonces, esta palabra se refiere netamente a que el día de mañana nosotros no es nuestro, ¿ya? Sino que Dios sabe. Dios conoce si es que nosotros estamos con vida y con salud. La condenación que trae toda clase de pecado. Siempre nosotros nos enfocamos, cuando hablamos de pecado, en adulterio, en fornicación, ¿cierto? Como que siempre nos enfocamos en ese tipo de pecados. Pero el pecado es pecado en todo. Por ejemplo, la desobediencia, que yo hable mal de mi hermano, que yo levante falso testimonio, que yo mienta, que yo robe, que yo hurte. Hay un sinfín que uno dice, hay una mentira blanca. No, la mentira es mentira y también es pecado. Si bien en un principio nosotros conocemos la historia de Adán y Eva, ¿cierto? Y la desobediencia trajo una condenación. La desobediencia que ellos cometieron al comer este fruto trajo la condenación de que Dios los sacó del huerto, ¿cierto? Y les dijo a ella que pariría con dolor y a él que con el sudor de su frente iba a tener alimento. Dios en el principio era un Dios muy severo, era un Dios que cortaba por lo sano, digámoslo así, y recordaba, mientras hacía este estudio, recordaba en el tiempo diluviano, recuerde que el pecado era tanto sobre la tierra que Dios se hastió de esto. Entonces mandó a Noé a que hiciera un arca, y nosotros conocemos toda la historia, ¿cierto? Y Dios destruyó al hombre a causa del pecado. Dios destruyó al hombre y a la mujer por el pecado. Esta fue la condenación que trajo a la vida del ser humano. Y después, posteriormente, cuando el pueblo de Israel estaba ya desenfrenado, ya Dios lo había libertado, ¿cierto? Con Moisés, y le dice a Moisés, voy a quitar este pueblo y te voy a dar un pueblo nuevo. Dios era muy tajante en lo que es el pecado. Él no tiene unión con el pecado. Dios, si hay pecado en tu vida, Dios se va a apartar de tu vida. Porque uno está prefiriendo el pecado en la vida cotidiana de uno. Después, cuando fue Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Dios destruyó la ciudad.
¿Por qué? Por el pecado. Dios condenó a esa ciudad a que todos murieran. Y si hubiese un justo, a ese justo libertó junto a su esposa, a sus hijas. Y bueno, su esposa quedó ahí a medio camino, pero Dios es justo, Dios es fiel, pero también es una persona que no camina de la mano con el pecado. Con el pecado no va con él. Lo que nosotros, el bien que tenemos hoy en día, es que el pecado a nosotros sí nos aparta de Dios. El pecado a nosotros nos quita autoridad. El pecado a nosotros nos quita gracia del cielo, esa gracia que Dios te entrega. El pecado la va quitando también, nos va apartando del Señor, del lado de nuestro Dios. Pero ¿qué es lo que tenemos a favor nosotros? Y es Jesucristo, la sangre de Cristo. Esto cuando nosotros, si bien pecamos todos los días porque vivimos en pecado, fuimos concebidos en pecado, nacimos en pecado, entonces es algo que está en nuestro diario vivir, ¿cierto? Pero si nosotros tenemos un pecado, por ejemplo, la mentira, y nosotros mentimos y mentimos y mentimos y mentimos y volvemos a mentir, y le decimos a Dios, pucha, perdóname, pero lo volvemos a cometer, Dios también se hastía de esto, Dios también se aburre de esta vaivén, ¿cierto? De que nosotros sí, hoy día sí, no, hoy día no, hoy día sí queremos, mañana no queremos. Entonces, que tú sí seas así es que yo sí voy a seguir a Cristo, en que yo sí voy a dejar este pecado, en que, Señor, cuando dicen que fin de año uno empieza a prometer tantas cosas a Dios, en ese abrazo que uno le da a Dios, le dice, Dios mío, este año te voy a servir, este año voy a ser mejor, este año voy a hacer esto, y empezamos a prometerle al Señor, sabiendo el Señor que muchas de esas promesas no las vamos a cumplir. Él nos conoce y Él sabe lo que tiene nuestro corazón. Lo bueno es que nosotros tenemos este don de arrepentirnos de lo que hacemos, de lo que pecamos, y esta condenación se la llevó Jesucristo en la cruz. Cuando nosotros cometemos un pecado y pedimos perdón al Señor, el Señor nos perdona, el Señor nos lava, el Señor nos redime con su sangre, Él nos restaura, Él nos lava, nos limpia, dice su palabra, de todo pecado. Y esta condenación que lleva al ser humano, que es la muerte, que es la condenación, que es el infierno, ¿cierto? Dios nos quita de eso y nos va apartando y nos va enseñando un nuevo camino, nos va guiando hacia una nueva esta puerta estrecha, ¿cierto? Este camino que muchas veces es muy difícil avanzar, es muy difícil caminar, a veces los problemas están sobre nosotros y nos agobia y cuando estamos más débiles, entonces parece que ya no hay nada más que hacer, y su palabra nos dice que en medio de las debilidades nosotros nos tenemos que hacer fuertes. Entonces, cuando estemos en estos problemas, acerquémonos más a Dios, pidamos perdón a Dios, y Él es un juez justo que va a perdonar nuestros pecados, nos va a restaurar, nos va a limpiar, nos va a levantar y nos va a hacer un nuevo vaso, así como el alfarero, ¿cierto? No le gusta este vaso que ha creado y lo desarma y lo vuelve a crear. Así también hace Dios con nosotros, con nuestras vidas. Este ha sido el discipulado del día de hoy. Dios les guarde y Dios les bendiga.